Hola a todos, comunidad de historias de terror de la internet. Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Hiram y estoy muy emocionado de estar aquí, compartiendo este relato de terror en el canal de mi buen amigo Gustavo. Hoy vamos a hablar de esas historias paranormales que giran en torno a los sicarios. Y es que es impresionante cómo lo sobrenatural puede infiltrarse en la vida de cualquiera, porque al final, seas quien seas, nadie se escapa de sus garras. Así que prepárate y ponte cómodo, porque estos relatos podrían hacer que se te erice la piel. Y recuerden que si les gusta esta primera historia, no olviden pasarse por mi canal, La Pata de Mono Historias de Terror, de darle like a este video y comentar. Sin más preámbulos, comencemos. Mi nombre es José. Soy originario de Guadalajara, pero por mi estilo de vida, he pasado los últimos 7 años escondiéndome en diferentes pueblos o ciudades, haciendo lo que otros no se atreven a hacer. Soy gatillero, o sicario como nos conocen hoy en día, y esto que me sucedió fue cuando estuve un tiempo en Tampico, Tamaulipas, una ciudad donde la línea entre el bien y el mal es tan delgada como el filo de mi navaja. Yo no elegí este camino. Simplemente las circunstancias me llevaron hasta aquí. Crecí en una familia donde el dinero siempre escaseaba. Mi padre era pescador y mi madre limpiaba casas. Desde pequeño supe que si quería algo más en la vida, tendría que tomarlo por mis propias manos. A los 15 años, ya andaba haciendo unos trabajos para alguien que trabajaba para el cartel. Y para cuando cumplí los 20, ya tenía un nombre en el bajo mundo de mi país. Ya no hacía cualquier tipo de trabajos. De hecho, el que estoy por contarles fue el último. Esa noche, recibí una llamada de un contacto que lo tenía registrado como el muñeco. Era un trabajo como tantos otros. Había que quebrarse a un contra. Me dieron su nombre y la dirección del lugar donde se estaba ocultando. La paga era buena y no hice preguntas. En este negocio saber demasiado puede ser peligroso. El lugar era un viejo hotel abandonado en las afueras de la ciudad, cerca del puerto. Yo llegué alrededor de la medianoche. Esa hora que me hace recordar hasta dónde he llegado. Me acuerdo que el viento soplaba con mucha fuerza, trayendo consigo el olor de la playa que se mezclaba con el moho de aquel edificio en ruinas. Lo único que sabía era que este tipo ahí se escondía para dormir durante el día, así que ahí llegaría en algún momento. Al entrar, el ruido del viento se quedó afuera y todo se hizo silencioso. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo crujía por la madera vieja en el piso de abajo. Yo iluminaba con una linterna por donde caminaba, pero el haz de la luz apenas podía alumbrar la oscuridad en aquel lugar. Recorrí los pasillos sigilosamente, buscando cualquier señal de aquel hombre. Y de repente, escuché el sonido de una persona hablando en voz baja. Eso me hizo detenerme en seco. Era un sonido leve, casi imperceptible, pero claramente humano. Era como una persona hablando por teléfono. Seguí el sonido que parecía provenir de una de las habitaciones del segundo piso. A medida que me acercaba, fui escuchando el llanto de una persona. Era inquietante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a seguir adelante. Al llegar a la puerta entreabierta de la habitación de donde provenía el sonido, empujé suavemente con la mano la puerta. Se abrió, dejándome ver una imagen que nunca podré olvidar. En el centro de la habitación había una persona de espaldas a mí, con una capucha completa de color negro. Parecía estar de pie, pero al mismo tiempo flotaba ligeramente en el suelo, mientras extendía sus brazos a las paredes de los costados. Aquella risa se detuvo de repente y se hizo un silencio. Yo nunca le quité la mano al gatillo, esta vez apuntándolo. La figura comenzó a girarse lentamente y cuando finalmente vi su rostro, sentí un hormigueo que me recorría entre las vértebras, subiendo por mi nuca y cuello. No era un hombre,
al menos no uno vivo. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido quemado, y sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían mirarme directamente. Intenté moverme a un costado de aquel espacio para que nadie me llegara por atrás y tener el control del lugar, pero nada de eso pasó, pues mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado por una fuerza que me mantenía en mi lugar. Aquel ser alzó una mano, y en mi mente, todo lo que pasó después sucedió en mi mente, adentro de mi cabeza. Comencé a escuchar los gritos de una por una de mis víctimas, comenzando por un vecino. Policías, contrarios y personas que ni siquiera recordaba. Siempre me enorgullecí diciendo que esas eran tonterías y que a mí la conciencia no me hacía nada, pero aquel día terminé retorciéndome en el suelo, tapándome las orejas para no escuchar más a toda esa gente. El pánico se apoderó de mí, pero no podía gritar, ni tampoco correr. Aquel ser comenzó a acercarse, y sentía que con cada paso que daba, la temperatura de la habitación bajaba aún más. Sentí el frío de los huesos, un frío que no era natural. Sus ojos brillaron con una luz intensa, y en ese momento, una serie de imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi rostros de personas que había conocido, lugares que había visitado, y lo más perturbador, momentos de mi vida que había intentado olvidar. Era como si la figura estuviera mostrando mi propio pasado, con cada uno de mis errores. Era como vivir una pesadilla, a la que yo mismo, y puntual, había llegado. Y después de unos minutos, se escuchó nuevamente la puerta por donde entré. Volteé para ver quién era, y vi a un niño de 8 años entrando con un carrito de plástico, rodándolo por toda aquella pared llena de grafiti. La pesadilla había vuelto, pero esta vez pegándome en la tristeza. Era yo. Todo lo podía ver y era real, hasta que recordé quién fui y quién había estado siendo. Escuché de nuevo unos pasos que se acercaban desde afuera, y de nuevo aquella puerta abrirse, al mismo tiempo que vi la figura de la capucha negra y al pequeño, esta vez desintegrarse. Todo quedó siendo polvo en el suelo, y quien entró al final era un compañero que me dijo que tenía que salir de ahí, porque el tipo por el que venía ya se habían encargado otros contras, y que lo iban a ir a buscar sus amigos a aquel hotel, que el trabajo ya estaba hecho. Aquel día salí completamente aturdido de allí. Nunca hablé de lo ocurrido, ni siquiera a mis contactos más cercanos, pero desde entonces algo cambió en mí. Dejé de aceptar trabajos y poco a poco comencé a buscar una vida diferente. No fue fácil, el pasado no se borra tan fácilmente, pero cada día intentaba tomar decisiones que me alejaran de esa vida, y aunque a veces he vuelto a escuchar a todos esos gritos, algunas veces recuerdo a ese niño que fui y me obligo a no decaer para no fallarle. Me llamo Javier y he vivido en el borde de la ley durante más tiempo del que puedo recordar. La vida de un sicario es un camino sin retorno, donde cada decisión que tomas puede llevarte al abismo o al poder. Trabajé para uno de los cárteles más temidos de Jalisco, y aunque siempre he sido bueno en lo que hago, hay momentos que me hacen cuestionar si realmente tengo el control de mi destino. Todo comenzó una noche oscura aquí en Mazamitla, cuando un viejo conocido me presentó a un anciano que decía tener conocimientos que podían cambiar tu vida por completo. Al principio ignoré la idea de acercarme a él, pero la ambición siempre ha sido una de mis mayores debilidades. La necesidad de demostrar mi valía y escalar en el mundo del crimen me llevó a buscarlo. El anciano vivía en una cabaña aislada, rodeada de árboles y pinos y sombras. Al entrar, el aire estaba impregnado de hierbas secas y humo, creando un ambiente denso que me envolvía. Me miró con ojos penetrantes como si pudieran ver a través de mí. ¿Quieres poder?
«Quieres ser el mejor», dijo con voz rasposa. No era una pregunta, era una afirmación. Le ofrecí un trato. Yo haría lo que él pidiera y a cambio él me proporcionaría la protección y la fuerza necesarias para avanzar en mi carrera. No era un pacto con fuerzas sobrenaturales, sino un acuerdo de lealtad y poder. El bosque en donde nos encontrábamos parecía vibrar con nuestra conversación, y yo sabía que este sería un punto de inflexión en mi vida. Las semanas siguientes fueron una mezcla de éxito y terror. Comencé a recibir información privilegiada sobre mis objetivos, cada uno más letal que el anterior. Mis manos estaban manchadas, pero la adrenalina y el respeto que ganaba me llenaban de una satisfacción inigualable. Sin embargo, empecé a notar que las cosas no eran tan simples como parecían. Con cada misión cumplida, el anciano aparecía en mi mente, como una sombra que se alimentaba de mi ambición. Una noche después de un trabajo particularmente sangriento, volví a buscar al anciano. Quería saber más sobre cómo podía continuar ascendiendo, pero al llegar a su cabaña, el ambiente había cambiado. Las sombras parecían más densas y el aire estaba cargado de una tensión palpable. «¿Por qué has venido, Javier?», me preguntó, su voz ahora más seria. «Quiero más poder», respondí, sintiendo que la ambición me consumía. «Quiero ser invulnerable», le dije. Me miró fijamente y su mirada había una mezcla de aprobación y advertencia. «El poder tiene un precio, joven, no solo en el mundo material, sino en tu alma», me dijo. Yo no le presté atención. Para mí, el poder era lo único que me importaba. Acepté un nuevo trato, uno que, según él, me haría imparable. No me importaba el costo, solo quería demostrar que era más que un simple sicario. Quería ser el rey de la selva del asfalto en Jalisco. Con cada trabajo posterior, mi reputación creció, pero también lo hizo la presión. Comencé a sentir que había algo oscuro acechando en las sombras, algo que se alimentaba de mis éxitos. Las noches se convirtieron en un tormento, y a menudo sentía que alguien me observaba. Las voces de mis víctimas parecían susurrar en mi mente, pero no eran fantasmas, eran recordatorios de que siempre hay consecuencias. Una noche, mientras me preparaba para un nuevo trabajo, escuché un ruido en el bosque. Salí a investigar y lo que vi me heló la sangre. En la oscuridad habían figuras que se movían, sombras que parecían cobrar vidas. Eran hombres que habían sido eliminados por mí, y aunque no eran fantasmas, sus ojos reflejaban el odio y la venganza. Yo regresé a la cabaña del anciano buscando respuestas. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz grave. «El poder que buscabas no viene sin un precio que pagar», me dijo. No podía dar marcha atrás. La ambición me había llevado a un punto sin retorno. El bosque que había sido mi aliado ahora se sentía como una trampa. Las sombras me acechaban, y aunque no creía en lo sobrenatural, empecé a dudar de mi propia mente. Al día de hoy, el pacto que hice, que no fue solo con el anciano, sino con el propio destino, se ha convertido en un laberinto de miedo y venganza. Comprendí que el verdadero terror no era terminar con mi vida, sino lo que significaba vivir con el peso de mis decisiones. Mejor piénsenlo 2 veces antes de querer tomar este camino. Saludos. Me llamo Raúl, y a mis 35 años he vivido más vidas de las que cualquiera podría imaginar. Durante más de una década fui un sicario en la Ciudad de México, un hombre temido y respetado en un mundo donde la lealtad se compra con nuestro líquido vital. Pero un día, después de un trabajo que me dejó marcado,
Decidí que era hora de escapar de ese infierno. Me mudé a Tepito, un barrio que prometía un nuevo comienzo, pero que, en realidad, solo trajo consigo el eco de mis acciones pasadas. Al principio todo parecía normal. Caminaba por las calles llenas de vida, donde el comercio nunca se detiene y la música resuena desde las casas. Las risas de los niños jugando en la calle me recordaban que había algo más en la vida que el miedo y la desesperación, pero a pesar de la apariencia de normalidad, había algo en el aire que me inquietaba, una sensación de ser observado, como si cada persona en el barrio conociera mi historia, como si las sombras de mi pasado estuvieran al acecho en cada esquina. Las noches eran las más difíciles. El ruido de la ciudad se convertía en un murmullo sordo que me mantenía despierto, y en la oscuridad, los ecos de mis crímenes se hacían más fuertes. En esos momentos, podía ver las caras de mis víctimas, sus ojos llenos de miedo y desesperación. No eran fantasías, eran recuerdos vividos que se proyectaban en mi mente, como si las almas de aquellos a quienes había terminado con su vida regresaran para reclamar justicia. Una noche, mientras trataba de dormir, el sonido de un disparo resonó en la distancia. Mi corazón se aceleró y, por un momento, volví a sentirme como el hombre que era antes, frío, calculador y sin piedad. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente, reemplazada por el horror de lo que había hecho. Cerré los ojos intentando bloquear las imágenes que me atormentaban, pero no podía escapar de ellas. Al amanecer decidí que tenía que hacer algo. Salí a caminar por las calles de Tepito, buscando algún tipo de consuelo. La vida del barrio continuaba sin mí. Los comerciantes gritaban precios y las mujeres conversaban animadamente. Pero a medida que avanzaba, sentía que algo me seguía. Era una sensación inquietante, como si una presencia oscura me observara desde las sombras. Me detuve en una esquina tratando de calmarme, pero el miedo me paralizaba. Fue entonces cuando vi un grupo de jóvenes reunidos en la esquina. Sus risas y conversaciones se detuvieron cuando notaron mi presencia. Uno de ellos, un chico de no más de 20 años, me miró con una mezcla de curiosidad y temor. En ese momento, sentí que la oscuridad de mi pasado se cernía sobre mí. Sus ojos me recordaron a los de uno de mis objetivos, un joven que había terminado con su vida a sangre fría en una misión. La culpa y el terror se apoderaron de mí en ese momento. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, decidí buscar respuestas. Había oído hablar de un anciano en el barrio, un hombre que todos decían tenía el don de la sabiduría. Me dirigí a su casa, un pequeño lugar decorado con amuletos y objetos extraños. Al entrar, el olor a hierbas y resinas me envolvió. El anciano estaba sentado en un sillón mirándome con ojos profundos que parecían conocer mi alma. ¿Y por qué has venido?, preguntó con una voz suave pero firme. Me le quedé mirando los ojos y solo me limité a decirle: busco paz. Sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. No puedo escapar de lo que hice, le volví a decir. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. No puedes escapar de lo que hiciste. Las sombras siempre estarán contigo a menos que enfrentes tus demonios, me dijo. Sus palabras resonaron en mi mente, y por primera vez sentí que había una verdad en ellas. Había dejado atrás la violencia, pero el peso de mis crímenes se mantenía en mi corazón. Decidí que debía de hacer algo para redimirme, aunque sabía que no podía borrar el pasado.
A partir de ese día, empecé a buscar a aquellos a quienes había lastimado. No sabía si alguna vez podría encontrar a sus familias o si me perdonarían, pero tenía que intentar. En la oscuridad de mis noches, las visiones se intensificaban y las almas de mis víctimas parecían llamarme, pidiéndome que hiciera lo correcto. Una noche, mientras caminaba por Tepito, me encontré con un mural que retrataba a un joven que hacía poco había fallecido en un ajuste de cuentas. Su sonrisa era brillante y sus ojos parecían vivos. Me detuve frente a la pintura sintiendo que era un homenaje en una vida perdida. En ese momento comprendí que los recuerdos de mis víctimas no eran solo sombras, eran historias, vidas que habían sido truncadas por mis actos. Decidí que debía hablar con la familia de aquel joven. Al día siguiente busqué su dirección, sintiendo que cada paso era un peso más en mi conciencia. Finalmente llegué a una casa modesta. La madre del chico me recibió con una mezcla de desconfianza y dolor en sus ojos. Le conté quién era yo y lo que había hecho. Esperaba que me rechazara, que me escupiera en la cara, pero en cambio, ella me miró con tristeza. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con su voz temblando. Era un trabajo. No pensé en lo que hacía, respondí, sintiendo que cada palabra era un puñal en mi corazón. Lo siento, señora. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo, pero quiero que sepa que lamento lo que hice. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y en ese momento entendí que el perdón no siempre es posible, pero el reconocimiento y la empatía pueden ser un primer paso. La conversación fue larga y difícil, pero al final sentí un pequeño peso levantarse de mis hombros. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero podía intentar hacer algo bueno en el presente. Sin embargo, las visiones no cesaron. Cada encuentro me dejaba más agotado, más consciente de mis sombras. Las noches se convirtieron en un tormento, con susurros que me rodeaban, recordándome que aún había más que hacer. Las voces de aquellos a quienes había dañado se mezclaban con el murmullo de la ciudad, y en cada rincón de Tepito sentía que mis propios demonios se acercaban dispuestos a cobrar su precio. Una noche, después de hablar con varias familias, me encontré de nuevo con el anciano. Las almas buscan paz, Raúl, pero eso no significa que tú la vayas a encontrar. Sigue adelante sin importar cuán difícil sea. Sus palabras me inquietaron. ¿Podía realmente encontrar la paz? Mientras caminaba por las calles de Tepito, me hacía sentir que cada paso que daba era un recordatorio de lo que había hecho. Las risas de los niños y el bullicio de la vida cotidiana son un contraste agudo con la oscuridad que habita en mí hasta el día de hoy. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a la gente que escuche este video y llegue hasta el final del mismo. También quiero darle un agradecimiento especial a mi hermano La Pata de Mono por aceptar la invitación a este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten en este video con la palabra sicario. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.